Buenos días, profesor. Sé que la clase ha terminado, pero necesito preguntarte algo. Hola, Damián. Tengo otra clase en 10 minutos, pero dime, ¿cuál es tu pregunta? Gracias. Bueno, básicamente se trata de aprender español con películas y canciones. La última vez hablaste de ello. Dijiste que podríamos aprender español viendo películas. También escuchando canciones en español. Entonces, me gustaría saber cómo hacerlo, por favor. Ah, claro. Por supuesto que puedo ayudarte. Es un poco complicado, pero intentaré hacerlo fácil. Si bien existen muchas herramientas que pueden ayudarte a aprender español más fácilmente y aumentar la retención de las lecciones, la mejor y más probada técnica con diferencia es aprender español a través de canciones, juegos e incluso películas. Las películas son una forma divertida de enseñar español a un estudiante y realmente pueden involucrarlo en todo concepto. Bueno, tengo que empezar con algo importante. Utilice subtítulos en español lo antes posible. Si estás empezando a aprender español y estás viendo películas en español, probablemente estés viendo en subtítulos de su propio idioma, pero tan pronto como te sientas cómodo leyendo en español, y cuando te sientas cómodo escuchando la mayor parte de lo que escuchas en español, creo que cambiar a subtítulos en español es realmente importante. Te diré por qué es importante. Mucha gente piensa que solo mejorarán sus habilidades auditivas viendo películas en español. Pero creo que también puedes mejorar otras habilidades, no solo tu escucha. Si cambias a subtítulos en español, también vas a mejorar tu lectura. Aprenderás a leer más rápido. Igualarás la ortografía de palabras en español, así como suenan, y eso realmente ayudará a mejorar ambas habilidades mucho más rápidamente. Eso también le ayudará a comprender lo que sucede en la pantalla. Deberías probarlo. A mí me funciona muy bien aprender español con películas y canciones. Los uso en mis clases. Ahora también puedes practicar el habla mientras ves una película en español o escuchas una canción. Puedes practicar tu escucha y lectura mirando los subtítulos y la letra. Pero también puedes practicar el habla repitiendo después de escuchar y leer lo que dicen. Si estás viendo un video, repite lo que dicen los actores y actrices. Y si estás escuchando una canción, cantar siguiendo al cantante imitando su voz y también su pronunciación. Solía hacerlo cuando estaba aprendiendo español y créeme, realmente funciona. Eso te ayudará a mejorar tu forma de hablar, especialmente en lo que respecta a la pronunciación. El español que se habla en las películas es muy natural y se acerca mucho a lo que escucharás. Si hablas con hablantes nativos de español, esto le ayudará a mejorar su español hablando, mientras que el español que aprendes a través de los libros de texto o en clase no es lo que oirás decir a la gente. Ahora te daré otro consejo. Supongamos que le gusta ver películas sobre crímenes y después de ver 10 o 20 películas,
comenzarás a aprender vocabulario relacionado con el contexto o tema del delito. Si realmente quieres aprender español con canciones y películas, necesitas tener un plan. No puedes simplemente sentarte y relajarte. Hay que tener un plan de estudio. Por ejemplo, este vocabulario aprendido lo mencioné antes. Probablemente olvidarás todas estas palabras después de unos minutos. Bueno, entonces probablemente deberías tener una libreta o también puedes escribir estas nuevas palabras en tu teléfono celular. Palabras que te interesen, porque si tomas nota de todas las palabras nuevas, tendrás muchas. Te daré un ejemplo. La última vez estaba viendo una película en español. Se trataba de crimen. Entonces, el actor dijo una expresión que nunca había escuchado antes de ver esa película. No conocí esa expresión, así que tomé notas muy rápido y luego intenté usarla en una conversación. Y ese es otro punto. Estas nuevas palabras tienes que usarlas en tu vida diaria. De lo contrario, serán solo palabras escritas en una libreta o nota en el móvil. Conozco cientos de estudiantes que tienen una gran lista de vocabulario en sus cuadernos, pero no conocen ni el 10% de esas palabras. Eso es algo terrible. Otra cosa, las expresiones. Eso es algo muy importante, Damián. Observar a los actores en las películas no solo te ayudará a aprender nuevas palabras, sino también podrás entender cómo se dicen. Uno empieza a notar las expresiones. Los personajes pueden estar tristes, felices, sorprendidos, enojados, y lo entenderás de inmediato. Esto me ayudó mucho cuando estaba aprendiendo español. Sabía que esa expresión era de enojado. El otro se utilizaba para expresar felicidad, tristeza, etc. Es realmente importante. Lo mejor y algo que me funcionó muy bien fue repetir estas frases con la misma expresión y emoción. De esa forma asociarás la frase a tu estado de ánimo. Y otro consejo, exagerar al menos al principio. Eso te ayudará mucho. Exagera tus expresiones y emociones mientras repites lo que dijeron los actores. O cantar en voz alta esa canción romántica. Expresa tus emociones. Ese es el verdadero español. Ahora, cuando aprendes español a través de canciones, no necesitas dedicar demasiado tiempo solo a la música o lo que sea que estés haciendo, porque puedes llevar a la música contigo donde quiera que vayas. Puedes escuchar la misma canción una y otra vez, sin aburrirte, eligiendo la música que te guste. Y eso me lleva a algo muy importante. Ya te dije esto antes, pero lo repetiré. Hay dos formas de estudiar y aprender español con canciones y películas. Uno de ellos es: ten un plan de estudio antes de empezar a ver una película y escuchar una canción en español. Consigue una libreta, un bolígrafo, tu móvil, diccionario, traductor, ve a tu estudio, etc.
Y la otra forma es practicar. Simplemente mira una película en español o escucha una canción y relájate. Probablemente no entenderás todo lo que dicen, pero así te sentirás familiarizado con el español. Entonces, mi recomendación es estudiar con canciones y películas durante 1 hora, por ejemplo. Y luego, simplemente relájate durante 1 hora más escuchando y mirando. Realmente funciona. Y podría darte más consejos de cómo aprender español con películas y canciones, pero ya es muy tarde. Está bien, maestro. Esa información es muy valiosa. Quiero saber más al respecto. Si tú también lo quieres, dale me gusta al video y comenta. Cuídense, muchachos. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.